Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a diseñar un elemento sometido a flexión. Con la diferencia del video anterior, que era una viga simplemente reforzada, en esta oportunidad vamos a diseñar una viga en el cual requiere refuerzo en aquella zona donde el concreto está sometido a compresión. En ese sentido, yo requiero equilibrar ese refuerzo del seso que coloco con un refuerzo en la zona de compresión para balancear ese refuerzo de demás. Entonces, ahí es donde nace el concepto de cuantía máxima y de las vigas que comúnmente se llaman vigas doblemente reforzadas, pero que no es más que refuerzo a la compresión en la zona donde el concreto está sometido a compresión. Entonces les presento la viga que vamos a diseñar. La viga tiene un voladizo de 2 metros y un vano de 6 metros. Está sometida a una carga distribuida de 8 toneladas por metro y previamente hemos dibujado el diagrama de momento. Este momento es momento negativo, es decir, produce tensiones en la parte de abajo, en la parte superior de la viga. Y este momento es momento positivo, produce tensión en las fibras de abajo de la sección transversal. Entonces vamos a diseñar y vamos a revisar si las secciones, cada una de las secciones que estemos diseñando, están sometidas a un esfuerzo en el seso, lo cual hace que coloquemos o tengamos la necesidad de colocar refuerzo en la zona de compresión. En el video anterior calculamos la cuantía, la ecuación de la cuantía. Los invito a que los que no hayan visto el video anterior pues puedan verlo, y ahí se explica claramente cómo se calcula la cuantía en función de la resistencia del concreto, este factor K, que depende del momento último actuante. El momento último actuante, que si estamos diseñando para 16, aquí sería 16, hay que pasarlo necesariamente a kilogramos por centímetro, es decir, multiplicar esto por 10 a la 5 para hacer la conversión de unidades. Y este factor phi, que es el factor de resistencia a la tensión, lo pueden encontrar en la norma. Fallas por tensión en el acero es igual a 0.9. También previamente hemos calculado estas cuantías en función de la resistencia a la compresión del concreto. La cuantía mínima y máxima dependen de la resistencia del concreto. Entonces, tenemos resistencias de 210, 280, 350 y 420. En megapascales quitar un 0, 21, 28, 35 y 42 megapascales. El factor beta, que depende de la resistencia del concreto, empieza a disminuir después que tengo resistencia a la compresión del concreto iguales o superiores a 28 megapascales. ¿Disminuye en qué proporción? Cada vez que aumento en 70 kilogramos por centímetro cuadrado la resistencia o 7 megapascales la resistencia, esto disminuye 0.05. Entonces, aquí también aumenté 7 megapascales o 70 kilogramos por centímetro cuadrado y disminuye en una proporción igual a 0.05 el factor beta. El factor beta, el piso que puede tomar según la norma es 0.65, o sea, es decir, si tienen resistencias altas en el concreto, el factor más pequeño que le van a colocar a beta va a ser 0.65. Entonces, en ese sentido, calculamos las cuantías mínimas y cuantías máximas para garantizar la falla de tensión en el concreto. Vamos a comenzar entonces con las ecuaciones, ya partiendo de esta ecuación y las cuantías máximas. Vamos a dibujar el bloque a compresión, el bloque de Wigner, y vamos a determinar las ecuaciones para hacer el diseño, lo que se conoce como viga doblemente reforzada. Acá tenemos la sección transversal del elemento. Dibujamos el refuerzo. Vamos a diseñar para momento positivo, es decir, tensión en las fibras inferiores, las que se encuentran por debajo del eje neutro. Entonces, acá, para la demostración de las fórmulas y todas las ecuaciones que conllevan el diseño, se basan en dos principios fundamentales. Uno,
es válido el principio de superposición de efectos. Y 2, que las superficies planas siguen siendo planas después que se deforman. Lo podemos observar del diagrama de esfuerzo de deformación. Acá tenemos entonces dividido el refuerzo positivo en dos partes. En color verde representamos el refuerzo máximo o la cuantía máxima para garantizar fallas por tensión en el acero y no por compresión en el concreto. El azul es el refuerzo adicional que se le coloca para que se equilibre y evitar precisamente las fallas por compresión. Vamos a superponer los efectos y vamos a hacer el diagrama de esfuerzos y luego la equivalencia. Aquí aparece como esfuerzos por compresión. Vamos a hacer una equivalencia, la equivalencia del bloque de Whitney. Esta parábola que es la curva de esfuerzo de formación del concreto, le hacemos una equivalencia, en vez de colocar F' sub C acá, colocamos una equivalencia y lo reemplazamos entonces por este rectángulo. Donde aquí, como esfuerzo máximo, sería el 85% de F' sub C. La altura del bloque de compresión se disminuye de C, pasa a A. Esto lo simbolizamos con la letra A. Y aparece también la fuerza a compresión del acero que hemos colocado acá. Entonces, esta es la fuerza a compresión del acero y esas fuerzas sumadas se deben equilibrar con todo el refuerzo que estamos colocando en la parte de tensión de la sección transversal. Entonces aquí aparece a su S por FY. Listo. Vamos a hacer principio de superposición de efectos. En una primera parte vamos a colocar el refuerzo que se equilibra con los esfuerzos de compresión del concreto y en una segunda parte colocamos el del acero. Es decir, que este a su S lo vamos a dividir en dos. Ese a su S vamos a dividirlo en a su S1 más a su S2. Este a su S1 sería el que aparece acá, que se equilibra con el concreto. Por el esfuerzo a tensión del acero. Y este sería a su S1. El a su S2 sería el complemento, el que se equilibra entonces con el que yo coloco en la parte de arriba, o sea, el que está en color azul. Y ese acero a compresión vamos a representarlo con la letra a su S', que sería la sumatoria de las áreas de estos dos refuerzos. A su S' por FY. Aquí no es FY, aquí es F sub S. Porque no sabemos si el acero a compresión está fluyendo o no está fluyendo. Eso puede ser una condición. A veces puede que fluya o a veces puede que no fluya. Eso depende de la geometría del elemento. Y en la parte en respuesta, en la parte de abajo, en respuesta de este acero, que es a su S', aparece un esfuerzo a tensión, una fuerza a tensión, que sería el a su S2 por FY. Este sí sabemos que está fluyendo. Este sería a su S1 y el otro a su S2. A su S2, a su S1. Vamos a hacer equilibrio y sumatoria de momento para las dos condiciones, cada una de manera independiente. Calculamos el momento resistente para esta primera parte y igualmente calculamos el momento resistente para esta segunda parte. Vamos a trabajar con el primer bloque, que es este que está acá. Este primer bloque, y vamos a hacer equilibrio con ese primer bloque.
Vamos a hacer sumatoria de fuerzas principalmente y luego hacemos sumatoria de momento. Sumatoria de fuerzas en la dirección X, positivo, vamos a llamarla positivo en sentido hacia la derecha, sería igual entonces la fuerza de tensión del acero, que lo llamamos a su S1, por el esfuerzo de afluencia, menos el esfuerzo del concreto, que es 0.85 F' sub 6, por el área. ¿Cuál área? La altura del bloque de compresión por el ancho de la sección. Este ancho de la sección transversal vamos a llamarlo con la letra B. Entonces B por la altura del bloque de compresión, que es A. Esto de aquí es A. Acá que nos interesa despejar precisamente la altura del bloque de compresión. Seguimos con la ecuación, de acá decimos que A, vamos a pasarlo a dividir todo lo que acompañe A, es decir, esta parte de acá, a su S1 por Fy sobre 0.85 F' sub 6 por B. Nosotros en la tutoría anterior hablamos de cuantía que a su S es igual a la cuantía por B por D. Es decir, que a su S es igual a ρ B por D. Vamos a hacer un paréntesis aquí y vamos a explicar lo siguiente. Este A sería, para la primera parte, es el A máximo que puede tomar, o la máxima altura del bloque de compresión que se puede equilibrar con este acero. Entonces, vamos a llamarlo A máximo. ¿Y cuando A es máximo? Cuando ρ es máximo. Entonces, si yo coloco aquí ρ máximo, al sustituir a su S, tengo la altura máxima del bloque de compresión. Es decir, reemplazando a su S1 por ρ por B por D, en esta ecuación, me queda que A es igual a ρ máximo. Entonces sería nuestro A máximo B por D por Fy sobre 0.85 F' sub 6 por B. Aquí hay dos términos que se repiten, pero vamos a cancelar. Y nos queda ρ máximo por Fy por D sobre 0.85 F' sub 6. Sería la ecuación que resulte entonces de acá. A máximo sería igual a esto. Vamos a colocarla acá. Luego vamos a calcular el momento para el mismo bloque, para este primer bloque. El momento en función de la resistencia a la compresión del concreto. Vamos a dividir entonces el momento resistente o el momento nominal de la sección en dos partes. El momento que resiste el primer bloque más el momento que resiste el segundo bloque. Entonces, Mn sería igual a Mn1 más Mn2. Calculemos primero Mn1 del primer bloque. Mn1, momento nominal resistente del primer bloque en función de la resistencia a la compresión del concreto, sería igual a la fuerza, que serían iguales, por la distancia que existen entre esas dos fuerzas. ¿Cuál es esa distancia? Yo tengo que esta fuerza, por ser esto un rectángulo, la fuerza aparece en la mitad del rectángulo. Es decir, que esto de aquí hasta acá lo llamamos como A medio, y como la distancia, esta distancia D, al restarle A medio, que es este pedazo de acá, obtenemos entonces el brazo de palanca entre las dos fuerzas,
Quiere decir que esta distancia sería igual a D menos A medio. Este A medio sería, o ese A sería el A máximo. Cualquiera puede decir, vamos a colocar un A menor y disminuimos la cuantía. Si es válido, ustedes lo que no pueden hacer es aumentar la cuantía, pero disminuir la cuantía, lo cual conlleva que tienen que colocar más refuerzo a la compresión, es válido. Están diseñando por el lado de la seguridad. Lo que no se puede hacer es lo contrario. Entonces ya tenemos el brazo de palanca, tenemos la fuerza sería igual al esfuerzo por el área, ya la calculamos por acá. Entonces, la fuerza sería 0.85 F' sub C, este es el esfuerzo, por A por B, hasta aquí llevo fuerza, por el brazo de palanca. El brazo de palanca sería igual a D menos A sobre 2. Con esta ecuación ya puedo calcular Mn1. Aquí puedo calcular perfectamente A, porque la cuantía máxima ya la conozco. ¿Qué nos falta por calcular entonces ahorita? La parte o la segunda parte del bloque, del diagrama de esfuerzo que hemos colocado acá, que es este que aparece aquí. De la segunda parte vamos a hacer equilibrio. Hagamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Esto para dónde? Para la segunda parte. Aquí. Tengo entonces que a su S' por F sub S decíamos que aquí no aparece Fy porque yo no sé si el acero a la compresión ha fluido, no sé. El acero a la tensión sí estoy seguro que fluyó porque de hecho es una de las causas que me conllevan a colocar refuerzo a la compresión. Tengo a su S' por Fs es igual a la fuerza de tensión de la segunda parte del acero que estoy colocando a tensión, a su S2 por Fy, aquí sí, Fy. Entonces acá puedo calcular a su S' en función de a su S2. Despejando, tengo que a su S' es igual a Fy sobre Fs por a su S2. Y esa es otra de las ecuaciones importantes que se tienen para poder realizar el diseño. ¿Qué me falta? Sumatoria de momentos para esta parte, para el segundo bloque. Ya tengo la fuerza, me falta la distancia. ¿Cuál es la distancia? Sé entonces esta distancia que existe desde la fibra más lejana a compresión hasta el centroide del acero que está sometido a compresión, lo vamos a llamar D'. Eso sí lo conozco porque yo soy el que estoy diseñando. Entonces quiere decir que esta distancia de aquí sería igual a D menos D'. D menos D' es el brazo de palanca. Les puedo calcular perfectamente N2. Que sería igual entonces a la fuerza por ese brazo de palanca. Entonces calculamos a su S2 por Fy multiplicado por el brazo de palanca, que es D menos D'. Ya con esto tengo el momento nominal 2. Esas son las ecuaciones que se deducen de acá. ¿Qué me falta? Yo no sé cuánto es el valor de F sub S, pero sí sé el diagrama de deformaciones. Puedo hacer una relación entre la deformación del concreto y la deformación
que sufre el acero que está sometido a compresión. Es decir, esta deformación, vamos a llamarla con la letra de su S'. Deformación del acero que está sometido a compresión. Acá vamos a hacer relación de triángulo. Tenemos que el punto W03 es AC. Con esta distancia que existe de aquí hasta acá, que es la deformación del acero a compresión, es su S', es a esta distancia de acá hasta acá. Esa distancia sería C, que es esta distancia de acá hasta acá, menos D', que es la distancia del centroide del acero. Esto prolongado hasta allá es D'. El C menos D' me da esta distancia de aquí hasta acá. Aquí me interesa despejar su S'. Entonces, su S' sería igual. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar y me queda punto W03 por C menos D' sobre C. Lo que es lo mismo, punto W03 se multiplica este entre este da 1 y este entre este da D' sobre C. 1 menos D' sobre C. Ya tengo la deformación del acero. Vamos a hacer un pequeño recorderis acá de lo que es la curva de esfuerzo de formación del acero. La curva de esfuerzo de formación del acero, primero hay una parte elástica, que es hasta donde el material recupera su longitud inicial al deformarse, y ese esfuerzo lo vamos a colocar en el eje de la Y, va a ser F sub Y, que le corresponde una deformación elástica, un límite elástico. Eso es. Luego vamos a dibujar la parte plástica, donde ya el material no recupera su deformación, y luego viene una parte de endurecimiento por deformación. ¿En qué parte estoy? O puedo llegar a FY o puedo estar en un rango menor que FY. Es decir, que puede ser por aquí, y es lo que he llamado con la letra S'. Quiere decir que le corresponde una fuerza o un esfuerzo F sub S. De acá sale el concepto de la ley de Wood, del módulo de elasticidad. Esta pendiente es el módulo de elasticidad del acero. Acá puedo decir entonces que la pendiente, que es el módulo de elasticidad del acero, es igual a F sub S, que es la ordenada, sobre la deformación unitaria que le corresponde a ese esfuerzo, que es F sub S'. F sub S. Despejo F sub S sería igual, esto que está dividiendo pasa a multiplicar, sería E sub S' por E sub S. Si estamos en Colombia, el módulo de elasticidad del acero en kilogramos por centímetro cuadrado es igual a 2 millones, 2 por 10 a la 6. En Estados Unidos es un poquito más, 2.100.000, pero vamos a hacerlo para la norma colombiana, vamos a colocar el valor de 2 por 10 a la 6. Eso no difiere muchísimo, no difiere casi nada, aunque los resultados del diseño van a ser muy similares. Entonces, F sub S va a ser igual
reemplazando el valor de E sub S' que lo tuvimos de esta ecuación, que es .03 que multiplica a 1 menos D' sobre C. Y el valor de E sub S que decíamos que era 2 por 10 a la 6, o sea, 2 por 10 a la 6 en kilogramos centímetros cuadrados, multiplicado por .03, abro paréntesis, de 1 menos D' sobre C. Y acá tengo que el esfuerzo al cual está sometido el acero a compresión sería igual a multiplicar esto por esto, eso da 6000, que multiplica a 1 menos D' sobre C. C lo puedo reemplazar lo puedo colocar en función de A. Es decir, que C, lo habíamos hecho en la tutoría anterior, C depende, en función de A, depende de beta, depende de la resistencia a la compresión del concreto. Es decir, que A es igual a C por beta. Despejando C, me queda que C es igual a A sobre beta. Lo reemplazo acá y me queda que F sub S va a ser igual a 6000, que multiplica a 1 menos D' sobre C, que el A queda abajo y el beta, oreja con oreja y medio con medio, pasa arriba. 1 de beta D' sobre A. Aquí puedo calcular entonces el esfuerzo al cual está sometido el acero a compresión. Pero miren cuál es el valor máximo que puedo tomar. No me puedo pasar de 4200. No me puedo pasar de aquí, del esfuerzo de fluencia del acero, porque después viene en un rango plástico. Quiere decir, partiendo de esta ecuación que tengo acá, ¿cuál es el máximo valor que puede tomar F sub S? Es Fy. Quiere decir que el máximo valor que puede tomar, o el mínimo valor que puede tomar a su S' va a ser igual a su S2. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el acero a compresión está fluyendo. Si el acero a compresión fluye, a su S' igual a su S2. Si el acero a compresión no alcanza a fluir, quiere decir que F sub S va a ser menor que Fy, lo cual hace que a su S' sea mayor que a su S2. O sea que ahí tenemos un control para verificar que no cometamos errores cuando estamos calculando el acero de refuerzo a la compresión. A su S' no puede ser menor que a su S2, no puede ser. El máximo va a ser entonces, o el mínimo va a ser a su S2, y de ahí para arriba puede tomar un valor mayor cuando el acero a la tensión no fluye. Ya vamos terminando. Entonces, se cumple el principio acá de que el momento último actuante tiene que ser menor que el momento resistente. El momento resistente es la sumatoria entonces del momento nominal 1, que es el del primer bloque que calculamos allá, que es el equivalente a la resistencia por parte del concreto, y el Mn2 es la resistencia del acero que colocamos adicional para equilibrar el refuerzo que tenemos que colocar adicional a tensión. Yo tengo MU, que es el momento último actuante, que para este caso sería 28.46 toneladas por metro, tiene que ser menor o igual que la sumatoria de los dos momentos nominales. Eso afectado por un factor de resistencia, que es un factor de seguridad que lo encuentran en la norma, que es Phi. Phi para elementos sometidos a tensión es igual a 0.9. Entonces Phi que multiplica a N1, 2. Que no conozco de acá, Mn2, porque Mn1 se calcula en función de la cuantía máxima que yo puedo colocar. Atención. Despejo.
Este phi que está multiplicando pasa a dividir y mn1 que está sumando pasa a restar. Primero paso a dividir y luego paso a restar. mn2 sería m1 sobre phi menos mn1. Con base en la ecuación de la cuantía, vamos a calcular ahorita por paso, hacer el diseño a flexión de la viga. Lo primero, el primer paso, es revisar si este momento último actuante hace que la viga necesite refuerzo de la compresión o no. Si no lo necesita, pues se simplifica el problema porque mn2 ya no se requiere, sería 0. Yo tengo que el primer paso es verificar si la cuantía supera la cuantía máxima. Entonces tengo ρ igual a 0,85 f' sub c, que multiplica a 1 menos raíz cuadrada de 1 menos 2k sobre 0,85 phi por f' sub c, donde k se calcula en función del momento último sobre b por d al cuadrado. El momento último que está acá, para hacer compatibilidad ahí de unidades, tiene que ser en kilogramos por centímetro, es decir, lo multiplico por 10 a la 5. Tengo 28.46 por 10 a la 5 sobre la sección transversal. Decíamos que la viga que vamos a diseñar tiene una sección transversal de 30 de ancho por 50 centímetros de alto. El peralte que vamos a trabajar, teniendo en cuenta que el momento es bastante alto y que lo más probable es que tenga que colocar refuerzo a segunda fila, vamos a colocar un D' de abajo hacia arriba igual a 10 centímetros, es decir que D sería 50 menos 10, porque como les digo, lo más probable es que tenga que colocar refuerzo de segunda fila acá. Eso es lo más probable. Este centroide se sube, es decir que el D se disminuye. Tengo 30 por 40 al cuadrado. De aquí despego o calculo K y me da 59,30. Estas unidades de K serían kilogramos sobre centímetro cuadrado. Posteriormente calculo la cuantía. Ρ sería igual, reemplazando allá, 0.85 f' sub c. La resistencia a la compresión del concreto con la cual vamos a trabajar acá es de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, el concreto va a ser de 210 y Fy, que es la resistencia a la fluencia del acero, es 4200. Eso que multiplica, a paréntesis, 1 menos raíz cuadrada de 1 menos 2 veces K. K lo acabamos de calcular ahorita, es 59.3 sobre phi, que es 0.9 por 0.85 por 210. Hago los cálculos y me da que ρ es igual a 0.0203. Me voy a la tabla que les muestro, y me doy cuenta que el ρ máximo para un concreto de 210 es 0.0135. Quiere decir que esto es mayor a ρ máximo, lo cual hace que la viga necesite refuerzo a la compresión. ¿Qué hago ahorita entonces? Calculo el A máximo en función de la cuantía máxima. Entonces, el bloque de la compresión A sería igual a máximo sería igual a ρ máximo, que es para concreto de 210.0135 por Fy
por B, que es 40, sobre 0.85 F' sub C, o sea, por 210. Y eso me da 12.71 centímetros. Ya tengo la máxima. Ahora que calculo en función de la máxima, puedo calcular MN1. Eso está dentro del primer paso. El momento nominal 1 sería igual a multiplicar entonces 0.85 F' sub C, F' sub C es 210, por B, que es 30 centímetros, por A, que lo acabo de calcular, 12.71 centímetros, se multiplica a D. Del peralte decíamos que era 40 centímetros, 6. Y acá calculo entonces MN1 sería igual a 22,90 toneladas por metro. El momento que resulta de acá va a aparecer en kilogramos por centímetro. Es decir, que esto lo tengo que multiplicar por 1 sobre 10 a la 5 para convertirlo a toneladas por metro. El paso 2, vamos a llamarlo paso 2, es calcular el momento nominal 2, que lo podemos calcular de acá. Sabemos que el momento último actuante es 28.46. Entre el factor de resistencia, que es 0,9, lo pueden buscar en la norma, le restamos MN1 que acabamos de calcular. MN2 sería igual a 28.46 sobre 0,9 menos MN2, MN1, 22,90, igual a 8.72 toneladas por metro. Ya tengo entonces el momento nominal 2, puedo calcular a su S2. Es igual a su S2 por Fy, que multiplica a D menos D'. De aquí puedo despejar a su S2, porque ya tengo el momento nominal 2 que acabamos de calcular acá. A su S2 sería igual a MN2, vamos a pasarlo a kilogramos por centímetro, lo multiplicamos por 10 a la 5, sobre todo esto que está multiplicando pasa a dividir. Fy, 4200, D, que es 40, menos D', que es 6 centímetros. Se queda 40 menos 6. Nos da 6,11 centímetros cuadrados. ¿Qué nos falta calcular? A su S'. Pero antes podemos calcular a su S1. A su S1 en función de la cuantía máxima. Recuerdan que el primer bloque es en función de la cuantía máxima que se le puede colocar para garantizar esfuerzos o falla por tensión en el acero. Entonces, a su S1 sería igual a ρ máximo por B por D. ρ máximo, para concretos de 210, decíamos que es 0.0135. 0,0135 por B, que es 30 centímetros, por D, que es 40. 16,20 centímetros cuadrados. Ahí ya tengo a su S1, que es 16,20 centímetros cuadrados. Tengo a su S2, 6,11 centímetros cuadrados. Ya puedo calcular
la cantidad de acero que requiero en la parte inferior de la viga. Acuérdense que estamos diseñando este tramo, ¿no? Entonces ya tengo el refuerzo que se requiere en esta parte, que sería igual a 6.11 más 16.20. ¿Qué nos falta por calcular? Nos falta por calcular a su S', el refuerzo que yo requiero en la parte superior. Nos vamos al paso número 3. Y es calcular a su S', el refuerzo que debo colocar en la parte superior. Eso está en función de si el acero a compresión fluye o no fluye. Para eso calculamos F sub S. F sub S sería igual a 6000, que multiplica a 1 menos beta. Beta en este caso para concreto de 210, 0,85, que multiplica D', decíamos que era 6 centímetros, sobre A. A lo calculamos y nos dio 12,71 centímetros. 592.45 kilogramos sobre centímetros cuadrados. El acero fluye cuando el esfuerzo es igual o superior a 4200. Quiere decir que el acero a la compresión no está fluyendo. Como decíamos al principio, a su S', el mínimo valor que puede tomar es a su S, a su S2. Es en el caso donde el acero a la compresión fluye. En este caso entonces a su S' sería igual a la relación que existe entre Fy y F sub S multiplicado por A sub S2. Fy, que es 4200, F sub S lo acabamos de calcular como 3592.45, que multiplica a su S2. A su S2 lo calculamos por acá y nos dio 6.11 por 6,11 centímetros cuadrados. A su S' sería igual a 7,14 centímetros cuadrados. En este momento ya tenemos entonces diseñada esta parte de la viga a flexión. Calculamos a su S1, a su S2, lo sumamos y me dice que el refuerzo que debo colocar a tensión es igual a 22.30 centímetros cuadrados. Es el refuerzo que debe ir en la parte inferior. Podemos buscar acero comercial y determinar qué cantidad de acero le debo colocar yo a la viga en ese tramo. Vamos a tomar la decisión de colocar refuerzos de diámetro de 7/8 pulgadas, que equivalen a 3.88 centímetros cuadrados de área cada varilla. Multiplicado por 6, estamos un poco por encima del acero de refuerzo requerido. Vamos a tomar la decisión de colocar 6 varillas. La sección transversal es de 30. Aquí, para garantizar una correcta fluidez del concreto, no vamos a colocar más de 3 varillas. En secciones de 30 más encima 3 varillas. Entonces vamos a colocar refuerzo en segunda fila. Como son 6 varillas, vamos a colocar. Aquí tienen que tener en cuenta los requerimientos de norma en cuanto a la separación del refuerzo en primera y segunda fila. Y en la parte superior, el acero de refuerzo a su S' nos dio 7.14 centímetros cuadrados. Aquí es importante hacer un chequeo. Puede pasar, en ocasiones puede pasar, que el refuerzo a la compresión esté muy cerquita al refuerzo mínimo, que para resistencia a la compresión del concreto es
de 210.0033. En este caso nos está dando .05. Eso es superior a la mínima. Entonces vamos a colocar en ese sentido el refuerzo que nos está pidiendo la compresión, 7.14. Tomamos entonces la decisión, buscar diámetros en el mercado, y encontramos que con dos varillas de 5/8 de pulgada más una varilla de 3/4 estamos cumpliendo. Entonces le colocamos 3 varillas. Entonces 2 phi de 3/4 pulgada más un phi de 5/8 pulgadas. Y acá habíamos dicho que en la parte inferior íbamos a colocar 6 varillas de 7/8 pulgadas. Nos falta en este momento por diseñar para momento negativo. No sabemos aún qué refuerzo debemos colocar en esta parte de la viga, no sabemos, pero sí sabemos que tenemos que diseñar para 16 toneladas por metro. Vamos a repetir el procedimiento, es muy sencillo, y el primer paso es determinar si este momento le exige a la viga tener que colocar esfuerzos o refuerzos en la parte donde el concreto está sometido a compresión. Rho, utilizando esa ecuación, nos da que es 0.85 por F' sub C, que es 210 sobre 4200, que multiplica, abrimos paréntesis, 1 menos raíz cuadrada de 1 menos 2K. En este momento tenemos que calcular K, y K se calcula en función del momento. K es igual a 16, lo pasamos a kilogramos por centímetro, lo multiplicamos por 10 a la 5, 6 por 10 a la 5, sobre B por D cuadrado, 30 por D cuadrado. Decíamos que el peralte era de 40 centímetros, 40 al cuadrado. Esto es igual a 33.33. Eso lo reemplazamos acá, 33,33 sobre 0,85 por phi, que es el factor de resistencia, que es 0,9, por la resistencia a la compresión del concreto, que nos dice que es 210. Resolvemos, cerramos paréntesis, resolvemos la ecuación y nos da que el Rho es igual a 0,01. Nos vamos a la tabla y observamos que ese Rho es menor al Rho máximo, lo cual quiere decir que la viga en este tramo nos da simplemente reforzada. En ese sentido podemos calcular perfectamente a su S. A su S sería igual a la cuantía que nos dio, que es 0,01 multiplicado por 30 por 40. Esto nos da 12 centímetros cuadrados. El paso siguiente, y ya el último, es calcular el Rho mínimo, porque no sabemos qué refuerzo le tenemos que colocar en esta parte de la sección transversal. Recuerden, importante, el refuerzo en esta parte de la viga iría en la parte superior y la cuantía mínima iría en la parte inferior. Lo que estamos calculando ya de los 12 centímetros lo tenemos que colocar acá, en la parte de arriba, y el Rho mínimo es acá. Entonces nos vamos a la tabla del Rho mínimo para concreto de 210.0033. Entonces, a su S mínimo sería igual a la cuantía mínima, que es 0,033 por B. B es 30 centímetros por D, pero D en este caso no sería los 40 centímetros,
que hemos calculado anteriormente porque estábamos asumiendo el refuerzo en segunda fila. Para el caso de cuantía mínima, el peralte, el D, como es muy probable que la cuantía mínima me requiera refuerzo en una sola fila, entonces el D sería igual a 50 menos el D' en este caso sería 6 centímetros, o sea que D es 4,35 centímetros cuadrados. Ya tenemos en este momento la viga diseñada para el voladizo. Nos dice, coloque en la parte superior de la viga 12 centímetros cuadrados. Podemos tomar la decisión, teniendo en cuenta los diámetros que tenemos en el mercado, colocar 3 varillas de 3/4 pulgadas más 2 varillas de 5/8 pulgadas. Entonces coloquemos 3 varillas y colocamos refuerzo en segunda fila. Recuerden que les dije que no colocar más de 3 varillas en secciones de 30 centímetros. El refuerzo requerido en esta zona sería igual a 3 varillas de 3/4 pulgadas más 2 phi de 5/8 pulgadas. Y en la parte inferior vamos a colocar cuantía mínima. Aquí sí perfectamente nos da con 2 varillas, con 3 varillas nos da perfectamente el refuerzo. Vamos a colocar entonces 2 varillas de 5/8 pulgadas más una varilla de media pulgada. Y hemos terminado con esto el diseño de una viga o de un elemento sometido a fricción. Esto ha sido todo, espero que les sirva de gran ayuda. Denle un like y por favor suscríbanse a mi canal. Muchas gracias.